Bueno, le voy a dar 5. No trae muchas ganas de platicar mucho. No se crea, diputada. Adelante. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada, por favor. El pasado 4 de julio tuvo lugar de manera presencial en Bruselas el 10º diálogo de alto nivel entre la Unión Europea y México, procedido por el 8º Seminario de la Sociedad Civil en materia de derechos humanos, que ocurrió el 1 de julio. Dicho evento contó con la presencia del Servicio Europeo de Acción Exterior por parte de la Unión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte del Gobierno mexicano, y la participación de numerosas organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas que promueven y defienden los derechos humanos en distintos territorios. Durante el seminario, las organizaciones hicieron recomendaciones a distintas autoridades para transitar hacia un ejercicio efectivo de derechos humanos y democracia, y en este sentido, reiterando la necesidad de contar durante todo el desarrollo del seminario de la sociedad civil la presencia de autoridades de las instituciones responsables de implementar las recomendaciones, que cuenten con información actualizada sobre las temáticas y tengan capacidad de decisión que llegar a la concreción de acuerdos importantes en materia de derechos humanos. Por otro lado, las organizaciones mexicanas destacaron la impunidad como eje transversal a la crisis de derechos humanos, así como la criminalización y represión de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colectivos feministas. La militarización, el aumento de las desapariciones de personas y las crisis forenses, mientras que las organizaciones europeas subrayaron la nueva normatividad europea de debida diligencia y en sus preocupaciones en torno a la ratificación del acuerdo de la Unión Europea y México. Desde las organizaciones de la sociedad civil se destaca positivamente que tanto la Unión Europea como la Cancillería mexicana reconocieron la labor de las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y periodistas como elemento clave para la democracia y el Estado de Derecho. De igual manera, se reconoce la importancia de la posible visita in situ en 2023 del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, así como el compromiso adquirido de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, de realizar reuniones con autoridades de diferentes niveles de gobierno y distintas instituciones responsables a fin de trazar una ruta de trabajo para la implementación de las recomendaciones ofrecidas a lo largo del diálogo de alto nivel para las organizaciones. Frente al cierre de canales de comunicación que se ha observado desde las instituciones públicas en años recientes, las organizaciones destacan que como producto de este diálogo haya una disposición positiva para recomendaciones que deberá traducirse en hojas de ruta para su implementación, y de ahí que el monitoreo e implementación de las recomendaciones deberá hacerse efectiva por parte de las instituciones pertinentes en la Unión Europea, efectiva por parte de las instituciones del gobierno mexicano para garantizar la eficacia de dichos espacios de trabajo, con la participación real de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las poblaciones afectadas. Las recomendaciones presentadas a México en esta cumbre fueron: diseñar una política pública que involucre a las autoridades federales, estatales y poder judicial que impulsen el cumplimiento efectivo, así como la obligatoriedad de las acciones urgentes. Avanzar hacia la erradicación de la impunidad mediante la creación de mecanismos de justicia transaccional, fortalecer la independencia y recursos humanos financieros involucrados en las investigaciones graves de los derechos humanos. 3. Establecer controles internos y externos para supervisar a la Guardia Nacional y a otros elementos que realicen tareas de seguridad, asegurando el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de estas tareas y fortaleciendo a los policías civiles. 4. Impulsar la construcción, diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos para fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, que camine hacia una política pública de protección, investigación, sanción y reparación integral con perspectiva de género y enfoque diferencial.
5. Impulsar una verdadera política de igualdad sustantiva que ponga en marcha el Sistema Nacional de Cuidados, incluyendo refugios, guarderías, entre otros. Transitar hacia una política de integración social de las personas migrantes. En consecuencia y derivado de lo anterior, es urgente poner en marcha desde los distintos niveles de gobierno una política que impulse la defensa de los derechos humanos de las personas en México. Las anteriores recomendaciones no son obra de la casualidad, son derivadas de un descuido total de la política interna a la defensa de los derechos de las y de los ciudadanos. Por tal motivo, es urgente pronunciar al respecto y desde la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de esta legislatura del Estado planteamos lo siguiente. La detención migratoria bajo ningún motivo debe ser aplicada a niños, niñas y adolescentes, y en este sentido es necesario fortalecer el sistema de protección a la infancia, en particular los espacios para cuidados de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Y aquí yo creo que mi compañero diputado José Juan, también miembro de la Comisión de Derechos Humanos, pues podemos trabajar alguna iniciativa en torno a esto. Los ataques a periodistas, derivados de sus formas de comunicación, por ningún motivo debe de ser causa de represión, por lo contrario, es urgente fortalecer el derecho a la libre expresión. La seguridad de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier determinación. Es necesario impulsar presupuesto que permita crear policías civiles con la debida capacitación, entrenamiento, que permita superar los rezagos hasta ahora existentes. La militarización de las fuerzas civiles con la que hoy se enfrentan los grupos delincuenciales quizá no sea el camino correcto. Es momento de hacer un alto en el camino y replantear la política de seguridad. En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, debe ser una política prioritaria para el desarrollo de juventudes sanas y educadas. La obligación de todo gobernante siempre será la de velar por una niñez con futuro. Por encima de cualquier programa clientelar está el salvaguardar de los derechos de las personas. Los defensores de los derechos humanos en nuestro país deben de tener por parte del gobierno un lugar preponderante. Debemos de superar las viejas rencillas y volver a la política de desarrollo social, donde las opiniones de aquellos que contribuyen con sus obras y acciones al desarrollo del país sea tomada en cuenta. Por último, la recomposición del tejido social requiere de un gobierno para todos y todas. Ni falsos profetas, ni falsos mesías, un Estado de Derecho en el que la ley sea la prevaleciente y en la que su aplicación corresponda a la estructura del Estado diseñada para ello. En consecuencia, un Estado donde la protección y defensa de los derechos humanos se encuentre salvaguardado por un aparato de gobierno coherente, empático y consciente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Hay que hacerla. Adelante, diputado Rami. Por favor.